Saludos amigos de Diver Instructor, estamos ya en el segundo vídeo de esta serie dedicada a los primeros auxilios de buceo. En el vídeo anterior trabajamos la fisiología del aparato respiratorio, en este vamos a ver la fisiología del aparato circulatorio. Y si os gusta el vídeo, recordad darme un like, dejar un comentario y si no estáis suscritos al canal es un buen momento para hacerlo. Ya hemos explicado cómo funciona el sistema respiratorio, ¿vale? Similar los conceptos de esta estructura, ¿vale? Es aire superior, y luego la tráquea, luego los bronquios, los alveolos funcionan así y así, ¿vale? Porque luego cuando hablemos de los accidentes, todos esos accidentes están muy relacionados con todos estos conceptos de fisiología. Y el tratamiento de esos accidentes, el tratamiento manual de esos accidentes, también nos va a servir que nosotros tengamos mentalmente un esquema de cómo funciona un cuerpo humano, ¿vale? Pasamos a la segunda parte de nuestro cuerpo que vamos a estudiar, que es el sistema circulatorio. Antes hemos hablado del sistema respiratorio, ahora pasamos al sistema circulatorio. Bien, vamos a ver qué tenemos que decir aquí. El sistema circulatorio lo vamos a tener dividido también en tres partes, que es la bomba que lo hace funcionar, que es el sistema de riego y que es el líquido transportado, ¿vale? Muy bien, vamos a empezar por la bomba. La bomba es el corazón, la bomba que lo hace funcionar es el corazón. Y ahora aquí voy a echaros una pregunta trampa. Si entendemos por corazón sistemas que hacen mover la sangre dentro de nuestro cuerpo, ¿cuántos corazones tenemos? ¿Vale? Lo normal es que me digáis, tenemos un corazón. Pues no. Si entendemos como corazón sistemas o cosas que hacen mover sangre dentro de un cuerpo humano, tenemos 3 corazones. Vamos a explicar. Venga, primero el corazón, ¿vale? Lo que entendemos todos como corazón, que lo dibujamos así, cuando estamos enamorados le ponemos una flechita y tal, ¿vale? Pues bueno, el corazón tiene 4 habitaciones, ¿vale? Tiene 4 habitaciones, 4 estancias. Dentro del corazón hay 4 estancias. El corazón no es más que un músculo alargado, ¿vale? Que está retorcido sobre sí mismo, ¿vale? Si hervemos un corazón y lo estiramos, es un músculo alargado que está retorcido sobre sí mismo y adopta esta forma, ¿vale? Entonces, al estar retorcido sobre sí mismo, pues funciona sincrónicamente, ¿vale? No son muchos músculos, es un solo músculo que está retorcido sobre sí mismo y adquiere esta curiosa forma de corazón, ¿vale? Hemos dicho que dentro de este músculo retorcido dentro del corazón hay 4 cavidades, hay 4 habitaciones, ¿vale? Y estas cavidades son las aurículas, que tenemos 2 aurículas, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y luego tendríamos los ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona. Las aurículas sirven para recibir la sangre que viene del cuerpo, ¿vale? Ellas van recibiendo, son como una sala de espera, y la sangre que va llegando al corazón, va llegando al corazón, va llegando al corazón, llenan las aurículas, ¿vale? Cuando las aurículas están completamente llenas, hacen su pequeña compresión. ¡Pum! ¿Por qué pequeña compresión? Porque la sangre solo tiene que ir de la aurícula al ventrículo, ¿vale? De la aurícula derecha al ventrículo derecho y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿vale? Hacen su pequeña compresión, ¡pum! Y le mandan toda esa sangre al ventrículo. Y el ventrículo, como ya está totalmente lleno, porque las aurículas se han asegurado que esté completamente lleno, hacen su gran compresión. ¡Bum! ¿Vale? ¿Por qué es una gran compresión en comparación con la anterior? Porque ahora el recorrido que tiene que hacer es de todo el cuerpo. La sangre tiene que llegar desde el cerebro hasta la punta del dedo gordo del pie, ¿vale? Tiene que llegar a todos sitios, ¿vale? Entonces, por eso el latido, la compresión de un ventrículo es mucho más grande que la compresión de una aurícula, ¿vale? ¿Por qué tenemos aurículas y por qué tenemos ventrículos? Porque sería mucho más fácil, la sangre tal como va llegando, llega al ventrículo, el ventrículo hace una sola compresión, nos ahorramos las aurículas, nos ahorramos la compresión de las aurículas y es un sistema mucho más sencillo. Pues vale, no podemos hacer esto porque el ventrículo hace tanta fuerza cuando él hace su gran compresión que no podemos permitir que el ventrículo no esté completamente lleno de sangre. Si un ventrículo no está completamente lleno de sangre, cuando hace su gran compresión, se podría romper, ese músculo se podría romper. Y no hace falta que os diga lo que pasa si un corazón se rompe, ¿vale? Porque tenemos un ataque cardíaco y se acabó, ¿de acuerdo? Entonces, por eso son las aurículas, porque ¿quién manda la sangre al corazón? Luego lo explicaremos, pero el corazón no. El corazón manda la sangre del corazón hacia el cuerpo. Pero ¿quién manda la sangre del cuerpo
hacia el corazón. Luego lo explicaremos, que ese es el tercer corazón. Vale. ¿Veis aquí el esquema de este corazón? ¿Vale? Pues este corazón, si lo dividimos en dos, veis que la parte azul no se mezcla con la parte rosa. Por lo tanto, vemos que aquí no hay un corazón, hay dos, porque no están comunicados, son dos, lo que pasa es que están pegados uno al otro, ¿vale? Pues ya tenemos los dos primeros corazones, el corazón derecho y el corazón izquierdo. ¿Esto siempre es así? No. Antes de nacer, cuando nosotros estamos todavía dentro de la barriga de nuestra madre, que nuestro corazón es chiquitito, chiquitito, claro, un corazón tan chiquitito necesita ayuda para poder funcionar, ¿vale? El corazón chiquitito ese ya funciona, tic, 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 ya funciona. Entonces, él necesita ayuda para poder funcionar y repartir toda esa sangre en el feto, ¿de acuerdo? Entonces, hay un mecanismo que se llama foramen oval, ¿vale? El foramen oval es un agujero que hay aquí que comunica las dos aurículas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el ventrículo no se puede permitir el lujo de hacer una compresión sin estar completamente lleno. Entonces, cuando todavía estamos en la barriga de la madre, con ese corazón tan chiquitito, las aurículas se ayudan entre ellas, ¿vale? Y la sangre de la aurícula izquierda es posible que se mezcle con la sangre de la aurícula derecha y así ellas dos, entre las dos, se aseguran de que los dos ventrículos están completamente llenos, ¿vale? Pero en el momento de nacer, en la primera respiración del bebé, ese foramen oval tiene que cerrarse, ¿vale? Y se cierra en la mayor parte de la gente, ¿vale? Pero hay una parte de la gente, mucha más de la que nos creemos, que ese foramen oval permanece permeable, ¿vale? Por eso hay una enfermedad que se llama foramen oval permeable. ¿Qué quiere decir foramen oval permeable? Que las aurículas están comunicadas. Esa persona, en el momento de nacer, el foramen oval no se cerró del todo, quedó una pequeña abertura y entonces las aurículas están unidas entre ellas, ¿vale? Están comunicadas entre ellas. ¿Qué problema podemos tener a este nivel? Vale, pues imaginaros que vosotros estáis haciendo un gran esfuerzo físico, estáis, yo qué sé, haciendo bicicleta y estáis subiendo la Tourmalet y tenéis la patata que os va a 170 pulsaciones por minuto, ¿vale? 170 pulsaciones por minuto es 3 veces más de lo normal, ¿vale? Lo normal serían 60, por ahí, 3 por 6, 18, pues 3 veces más de lo que sería lo normal, ¿vale? Le estamos exigiendo un rendimiento mucho más grande a nuestro corazón. ¿Qué puede ocurrir? Que los impulsos eléctricos que vienen desde el cerebelo hasta el corazón para hacer esos 180 compresiones por minuto, pues hay un pequeño desfase, ¿vale? Y entonces, imaginaros que la aurícula derecha hace un microsegundo, su compresión un microsegundo antes que la aurícula izquierda. Cuando la aurícula izquierda haga su compresión, ¿qué pasará? Si tenemos un foramen oval, que la sangre va a bajar al ventrículo que toca, parte de la sangre va a bajar al ventrículo que toca, y parte de la sangre va a ir a la otra aurícula, porque ya está vacía, ya es capaz de recibir sangre. Por lo tanto, aquel ventrículo no está completamente lleno. ¿Qué ocurrirá? Posible desgarro muscular, ¿ok? Y esto es un accidente, pues que a veces lo hemos visto. Yo recuerdo algún caso, jugadores de básquet en mitad de un partido, morirse fulminantemente, y pum, caerse y se acabó, ¿vale? Pues esto es un foramen oval permeable que normalmente por eso a los buceadores nos piden que hagamos una revisión por un especialista en medicina hiperbárica y si no por un especialista en deporte, en medicina deportiva. ¿Para qué? Para detectar esto, ¿vale? Otro problema añadido, aunque nosotros yo no voy nunca en bici, no juego a básquet, yo hago una vida muy tranquila, pero buceo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la sangre que llega a la aurícula derecha es sangre que viene del cuerpo. Y cuando nosotros estamos regresando a superficie, es sangre que llega muy cargada de nitrógeno. Y ese nitrógeno debería ir al pulmón para ser expulsado, ¿vale? Si a través del foramen oval pasa al otro lado del corazón, ese nitrógeno vuelve a ser enviado otra vez hacia el cuerpo, con lo cual podemos sufrir algún tipo de trastorno. ¿Por qué? Porque cuando el corazón hace su compresión, ¿vale? Recordáis, si habéis hecho algunos cursos conmigo, yo explico el efecto Coca-Cola, ¿vale? ¿Qué pasa si yo cojo una Coca-Cola cerrada, que yo la veo y dentro no veo burbujas, pero la empiezo a mover, ¿vale? Veo que empiezan a aparecer burbujas. Pues esto es lo que ocurre dentro del corazón. Cuando el corazón hace su compresión,
todo ese nitrógeno que está ahí metido, aparecen algunas burbujas. Pero no pasa nada, porque esas burbujas, si están en el corazón derecho, ¿hacia dónde van a ir? Hacia los pulmones. Por lo tanto, van a ir hacia un callejón con salida, ¿vale? Cuando llegan a los pulmones, cuando llegan al lado de los alvéolos, la presión parcial cae, porque el nitrógeno está marchando, la presión parcial cae y las burbujas desaparecen. Y eso está pensado para que ocurra así. Pero si parte de ese nitrógeno ha pasado al corazón izquierdo, y esa burbuja va a ser enviada hacia un callejón sin salida, ¿vale? Otra vez hacia dentro del cuerpo. Por lo tanto, eso nos va a poder provocar algún tipo de problema, alguna trombosis, ¿vale? Muy bien. Vale, pues el foramen oval nos ha servido también para ayudarnos a comprender cómo funciona nuestro corazón, ¿vale? Vale. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver cómo está, ya lo he explicado antes, vamos a ver cómo está distribuido la circulación, ¿vale? El sistema de riego. Hemos hablado de la bomba que lo hace funcionar, vamos a hablar ahora del sistema de riego. En el sistema de riego tenemos el sistema de riego mayor y tenemos el sistema de riego menor, la circulación mayor y la circulación menor. La circulación mayor, ¿cuál será? La que sale del corazón izquierdo, ¿vale? De la aurícula, del ventrículo izquierdo, y va hacia todo el cuerpo para llevar ese oxígeno que necesitamos, ¿vale? Luego, cuando llega a la célula donde descarga el oxígeno, eso se va ramificando, las arterias se hacen cada vez más pequeñas, van ramificando, haciéndose pequeñas, que se convierten en arteriolas, ¿vale? Luego las arteriolas en capilares y ese capilar se vuelve a juntar otra vez con otro capilar y se convierten en vénulas cada vez más grandes, en venas ya más grandes, y luego son las venas que regresan hacia el corazón, hacia la aurícula derecha, ¿vale? Pues este recorrido sería la circulación mayor y la circulación menor sería la que va del ventrículo derecho a los pulmones, descargamos el nitrógeno, cogemos oxígeno y volvemos otra vez al ventrículo, a la aurícula izquierda para iniciar otra vez el ciclo, ¿vale? Es un ciclo que dura 22 segundos, ¿vale? Cada 22 segundos la misma gota de sangre va a volver a pasar por la misma aurícula, ¿vale? O por el mismo ventrículo, ¿de acuerdo? 22 segundos. Una cifra. Vale, pues esto sería la circulación mayor, la circulación menor, ¿vale? ¿Veis lo que os decía antes? Si una burbuja de nitrógeno aparece aquí en el corazón azul, ¿vale? Pues esto va a ir hacia los pulmones. Aquí arriba hay una caída importante de la presión parcial del nitrógeno porque es un callejón con salida y no pasa nada. Pero si una burbuja de nitrógeno aparece aquí en el corazón rojo, cuando esta sangre salga por aquí, va a ir hacia un callejón sin salida. Y entonces nos va a provocar alguna trombosis en algún sitio, ¿de acuerdo? Vale, pues estas son las circulaciones. Vale, fijaros de que yo antes os he dicho que tenemos venas y arterias, ¿vale? Pues vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar de las venas y las arterias. Vamos a explicar tres grandes diferencias entre una vena y una arteria. La primera diferencia es si entran o salen del corazón, ¿vale? Las arterias siempre salen del corazón y las venas siempre entran al corazón, ¿vale? En función de la dirección de la sangre, ¿vale? La dirección de la sangre sale del corazón, siempre sale a través de arterias. La sangre que entra al corazón siempre entra a través de venas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera gran diferencia entre una arteria y una vena. Segunda gran diferencia, ¿cómo están compuestas? ¿Vale? La composición. Claro, una arteria, si sale del corazón, sale de los ventrículos. Y los ventrículos hemos dicho que son sitios donde se hace mucha fuerza, se crea mucha presión para que la sangre salga con mucha presión y llegue a todos los sitios donde tenga que llegar. Por lo tanto, necesitamos que esas arterias sean resistentes a esa presión. La pared de una arteria es más gruesa, mucho más resistente que la pared de una vena, ¿vale? Con lo cual ya vemos que segunda gran diferencia, ¿vale? La estructura externa de unas y otras. Una es más gruesa, la arteria es mucho más gruesa que la vena, la pared. Vale. ¿Qué lugar ocupan dentro del cuerpo? ¿Vale? Cuando ellas se van distribuyendo por el cuerpo, no pasan todos por el mismo sitio, sino que buscan
caminos alternativos entre ellas, ¿vale? Para hacer la función que tengan que realizar, ¿vale? Las arterias tienen que llevar la sangre y las arterias tienen que llevar la sangre, tienen que llevar el oxígeno con mucha presión, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros nos hacemos un corte en una arteria, la sangre va a salir a chorro, ¿vale? A cada compresión del ventrículo izquierdo, pues la sangre va a salir a chorro, ¿vale? Entonces, como las arterias esto lo saben, buscan protección. Y entonces las arterias lo que intentan es ir pegaditas a la cosa más dura que tenemos en el cuerpo para que estén allí protegidas y nos cueste a nosotros romperlos, ¿vale? Van pegadas, intentan ir siempre pegadas a los huesos. Por eso, cuando nosotros encontramos un pulso, por ejemplo, el pulso radial, ¿por qué se llama el pulso radial? Porque es una arteria que está cerca de la superficie y está pegada al hueso radio, ¿vale? Tenemos el radio y el cúbito, ¿vale? Si yo aplasto la arteria contra el radio, noto el pum, 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 el golpe de ariete del ventrículo izquierdo, no del corazón, del ventrículo izquierdo solamente, ¿vale? Y notamos pum, pum, porque si yo pongo la oreja en el corazón, voy a escuchar pum, 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 ¿vale? Escuchar dos golpes. Hemos dicho que hay, primero golpea las aurículas y luego golpean los ventrículos. Pero cuando yo pongo el pulso aquí, solo oigo un pum, pum, pum. Solo noto el golpe de ariete del ventrículo izquierdo, porque el derecho va a los pulmones, ¿vale? Es el izquierdo el que manda la sangre al resto del cuerpo. Vale. Las venas, en cambio, transportan sangre, sí, la misma cantidad de sangre, pero sin presión, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay ningún corazón dentro del cuerpo que haga que la sangre regrese. Y la presión de la sangre a la ida ya se ha perdido por el camino. Porque claro, aquello se hace cada vez más pequeño, hasta que llegamos a capilares. Un capilar es una cosa muy pequeñita. Y la sangre cuando pasa por allí, la presión se acabó. A partir de allí, las vénulas y las venas se hacen cada vez más grandes, con lo cual hay una caída, si quedaba algo de presión, cae y desaparece, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace regresar la sangre hasta la aurícula derecha? ¿Qué es lo que hace regresar la sangre? Vale, pues las venas lo que intentan, en lugar de ir pegadas al hueso, intentan ir mezcladas por dentro de la musculatura, ¿vale? Entran, salen, ¿ves? Todas estas venas que se me ven aquí, no sé si se verán por aquí, todas estas venas que se ven por aquí arriba, todo esto son venas, no son arterias, son venas, ¿vale? Y ellas intentan ir mezcladas dentro de la musculatura. ¿Por qué? Porque fijaros en el dibujito de aquí, dentro de las venas, las arterias, ¿vale? Las arterias dentro eran totalmente lisas para facilitar el paso de la sangre. En cambio, las venas dentro no son lisas, dentro tienen esta especie de válvulas antirretroceso, ¿vale? Son válvulas como el de la pera de la gasolina de la barca. Cuando yo cojo la pera de la gasolina de la barca y hago aquí, la gasolina va del depósito al motor. ¿Por qué? Porque dentro tiene unas válvulas antirretroceso. Pues dentro de las venas pasa lo mismo. Hay válvulas antirretroceso. Y aquí la sangre tiene mucha facilidad para ir, aquí la sangre tiene mucha facilidad para ir en esta dirección, ¿vale? Hacia arriba, pero tendrá mucha dificultad, ¿vale? Será imposible de ir en dirección contraria, hacia abajo, ¿de acuerdo? Vale, pues si vemos que tenemos estas válvulas antirretroceso y vemos que las venas están metidas dentro de los músculos, cada vez que yo estoy moviendo un músculo, cualquiera, ¿vale? Cada vez que yo estoy moviendo un músculo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo funcionar la pera de la gasolina, en este caso la pera de la sangre. Y es este el tercer corazón. ¿Os acordáis que antes os he dicho que teníamos 3 corazones? Pues este es el tercer corazón. La forma de las venas, lo que tienen dentro las venas, esas válvulas antirretroceso que tienen dentro las venas y el movimiento de nuestros músculos, ¿vale? ¿Habéis oído hablar del síndrome de la clase turista? ¿Qué es el síndrome de la clase turista? Yo cojo el avión en Barcelona y me voy a Los Ángeles, ¿vale? Y me siento, como no tengo pasta, me toca un asiento de aquellos pequeñitos detrás de todo el avión y allí sentado las 12 horas que dura el vuelo. Claro, 12 horas allí sentado, sin mover un músculo, sin mover mi tercer corazón, la sangre tiene mucha dificultad para moverse. ¿Qué ocurre? Que las piernas se me hinchan. ¿Por qué? Porque como no estoy moviendo músculos, la sangre no tiene dificultad para regresar al corazón y se queda acumulada allá abajo. Se quedan las plaquetas, se quedan los glóbulos rojos, se queda todo ahí en las pantorrillas, todo acumulado. En el momento que yo me pongo a andar, todo eso se pone en marcha
y me provoca trombosis dentro del cuerpo. ¿Vale? Eso es el síndrome de la clase turista. Por eso las azafatas de los aviones, en nuestros vuelos largos, cada 2 horas nos dicen, oiga, ahí tiene usted que caminar un poco, camine, pasillo arriba, pasillo abajo, y luego se me sienta porque como empiecen a hacer los 400 pasajeros a la vez, me hunden el avión, ¿vale? Pero de vez en cuando levántese usted y camine para arriba, para abajo. ¿Para qué? Para hacer funcionar el tercer corazón, ¿vale? Y evitar el síndrome de la clase turista. Vale, pues el síndrome de la clase turista nos ha servido para explicar un poco el funcionamiento del sistema de riego dentro de nuestro cuerpo. Pasamos a la siguiente diapositiva y ahora sí vamos a hablar del líquido transportado, ¿vale? Líquido transportado es la sangre, ¿vale? Y la sangre vamos a estudiar que tiene plasma, que tiene glóbulos blancos, que tiene glóbulos rojos y que finalmente tiene plaquetas, aparte de otras cosas, ¿eh? Tiene proteínas y tiene todo eso que sirve para alimentarnos. Pero lo que a nosotros nos importa para los primeros auxilios, pues es esto, es el plasma, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Venga, vamos a hablar de estas cositas. El plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma, pues es el líquido, es un líquido blanco, no blanco, transparente, es un líquido transparente. Por eso lo vemos rojo porque ahí metido hay un montón de cosas. Pero el plasma es transparente y es una solución salina. Es una solución salina muy parecida al agua de mar. Podríamos decir que el plasma es agua de mar, ¿vale? Y dentro del plasma pues está metido todo lo demás. Está metidas las proteínas, las grasas, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿vale? El plasma representa el 45% de la sangre, ¿vale? Y el otro 65% son todo lo demás, ¿vale? Bueno, hablaremos del plasma. Bueno, sabéis que el plasma es importante también, el plasma es capaz de transportar gases, ¿vale? Gracias a la ley de Henry sabemos de que parte del oxígeno no es transportado por los glóbulos rojos, sino que parte del oxígeno también es transportado por el propio plasma. Pero necesitamos la ayuda de los glóbulos rojos porque no hay suficiente oxígeno en la atmósfera para que el plasma quede saturado de suficiente oxígeno para mantenernos vivos. Entonces, el glóbulo rojo lo que hace es aglutina mucho oxígeno para facilitar ese transporte. Si nosotros viviéramos a 20 metros de profundidad o viviéramos en un sitio donde la presión del aire fuera 3 bares, a la que haya 20 metros de profundidad, no necesitaríamos glóbulos rojos. Habría tanto oxígeno metido, gracias a la ley de Henry, dentro del plasma, que no necesitaríamos glóbulos rojos y nuestra sangre sería no sería roja, ¿vale? Tampoco sería transparente porque hay más cosas ahí, pero no sería roja seguramente, ¿vale? Muy bien. Vale, pues ya hemos hablado del plasma. Vamos a hablar ahora de los leucócitos, ¿vale? Un leucócito. Leucócito es un glóbulo blanco, ¿vale? ¿Qué hace un glóbulo blanco ahí? Esta cosita de aquí, esta cosita de aquí, glóbulo blanco. ¿Qué hace ese glóbulo blanco ahí? Vale, pues su función es la de policía y barrendero, ¿vale? Es un policía y un barrendero, ¿vale? Su misión es, circula por dentro de la sangre y de vez en cuando ve algo que no le cuadra, oiga, venga para acá, a ver, papeles. O yo papeles no, acabo de llegar por herida, ¿no? Se lo fagocitan, ¿eh? Ven paisano, se lo fagocitan, ¿vale? Se lo comen, ¿vale? Es algo que ha entrado por una herida, no debería estar ahí, pues su misión es comerse, ¿vale? Y ya está. Si un glóbulo blanco se muere, se convierte en basura. Entonces viene otro glóbulo blanco y se lo come, ¿vale? O un glóbulo rojo o cualquier cosa. La basura se iría acumulando dentro de nuestro cuerpo, pues no. Los glóbulos blancos van comiéndose a toda la basura que encuentran, ¿vale? Por lo tanto, esa es su misión entre policía y barrendero, ¿vale? ¿Tiene algo que ver esto con el buceo? No, pues no hablamos nunca más de los glóbulos blancos. Siguiente. El glóbulo rojo, esta cosita aquí con forma de boina, ¿vale? De boina roja, ¿vale? Su misión, el glóbulo rojo, un eritrócito, su nombre sería un eritrócito, su función es transportar oxígeno, ¿vale? El glóbulo rojo está hecho de hemoglobina y la hemoglobina básicamente es hierro. ¿Y qué le ocurre al hierro en contacto con el oxígeno? Que se oxida, ¿vale? Entonces, la misión del glóbulo rojo es hacer de taxi. Cuando las moléculas de oxígeno están atravesando la membrana permeable, parte de ellas se quedan
dentro del plasma y parte de ellas piden taxi, taxi para un glóbulo rojo, se suben 20 y pico moléculas encima de oxígeno, encima de cada glóbulo rojo y dicen, venga, llévame a la punta del dedo gordo del pie izquierdo, ¿vale? A la orden, venga, para allá, son 10 euros, ¿vale? Y hazme de taxi. Entonces es tu misión de llevar el oxígeno hacia la parte del cuerpo que lo necesite para respirar. Cuando pasan por al lado de una célula que necesita oxígeno, pues la célula dice, oye, dame un par de moléculas de estas que llevas de oxígeno, boom, y se las queda, ¿vale? Y ya está, ¿vale? No recogen CO2, ¿vale? El CO2 no se sube al glóbulo rojo. Ellas vuelven, si hace falta, vuelven vacías otra vez a los pulmones para recargar otra vez. El CO2 vuelve o disuelto en el plasma o en forma de bicarbonato, ¿vale? No transportan, los glóbulos rojos no transportan, solo oxígeno. O, ¿qué problema podemos tener aquí? Que estemos respirando monóxido de carbono, ¿vale? Si nosotros estamos respirando monóxido de carbono es aquel gas que se produce por una combustión incompleta de algo, ¿vale? Imaginaos un brasero. Cada año, en invierno, gente que se va a pasar un fin de semana en una masía y ponen un brasero porque hace frío y tal, y cierran todas las ventanas y ese brasero está ahí, y ese brasero es una combustión imperfecta. Ese brasero está consumiendo oxígeno, pero peor, está fabricando monóxido de carbono, CO, ¿vale? CO. Nosotros inhalamos ese monóxido de carbono, como es el óxido realmente son dos moléculas de oxígeno que están unidas, ¿vale? Por lo tanto, tienen el volumen que tienen dos moléculas de oxígeno. El monóxido de carbono es una de oxígeno y una de carbono que es mucho más pequeña. Por lo tanto, una molécula de monóxido de carbono es más pequeña que una molécula de oxígeno. Están los átomos de oxígeno que están unidos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ese gas llega al alvéolo, le es mucho más fácil atravesar la membrana permeable. ¿Por qué? Porque es más pequeño. Y también le es mucho más fácil de subir al glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque como ha entrado más rápidamente, llena mucho más rápidamente ese plasma que hay alrededor del alvéolo y se pilla rápidamente todos esos taxis que pasan por ahí. Total, ¿qué pasa? Cuando el oxígeno atraviesa la membrana permeable, pide taxi y todos los taxis completo. El oxígeno solo puede circular por la sangre a través del plasma, porque todos los monóxidos de carbono se han subido a los taxis. Los taxis están ocupados, ¿vale? Claramente estemos buceando 20 metros, no hay problema. ¿Por qué? Porque habrá suficiente oxígeno dentro del plasma para mantenernos vivos, para que a nuestro cuerpo no le pase absolutamente nada. Pero en cuanto regresemos a la superficie, el oxígeno del plasma salga, porque habrá, por la diferencia de presión parcial, va a salir, va a bajar la presión parcial va a bajar la cantidad de oxígeno dentro del plasma, y entonces lo que va a ocurrir es que las células, en cuanto vayan al glóbulo rojo a pedirle oxígeno, el glóbulo rojo va a decir, no, yo no tengo oxígeno, yo tengo monóxido de carbono, que es lo que se me ha subido allá. Como nadie dentro de nuestro cuerpo va a consumir monóxido de carbono, esos glóbulos rojos van a estar cargados de monóxido durante un montón de horas. Un montón, 12, ¿vale? Y entonces, esto en un incendio es lo que se llama un síndrome de inhalación de gas, ¿vale? Un bombero que se mete dentro de un fuego sin máscara ni tal y empieza a consumir humo, no es el humo el problema, es el monóxido de carbono. Y a esta persona hay que llevarla rápidamente a una cámara hiperbárica, como si fuera un accidente de buceo, ¿vale? Pues si vosotros durante el buceo respiráis monóxido de carbono, esto, es difícil de que ocurra, pero puede ocurrir que el compresor funcione mal, ¿vale? Y nos esté metiendo monóxido de carbono en la botella. Ha ocurrido alguna vez, ¿eh? Es raro que ocurra, pero no es imposible. Vale. Entonces, si al salir del agua tenéis síntomas de mareos, los labios rojos, los lóbulos de las orejas rojas, ¿vale? Manchas rojas en la piel y además mareos y ganas de vomitar y todo esto, rápido al médico que seguramente es que os han metido monóxido de carbono en la boca, ¿vale? Ok. Vale, ya hemos hablado del glóbulo rojo, ya sabemos para qué sirve. Pasamos al siguiente. ¿Qué nos queda? La plaqueta. Claro, la plaqueta. Vale, las plaquetas serían estas cositas amarillas de aquí, estos disquitos amarillos de aquí. ¿Para qué sirve una plaqueta? Una plaqueta se llama un trombócito. ¿Para qué sirve una plaqueta? Una plaqueta pues sirve para tapar heridas, ¿vale? Cuando en esta vena, por ejemplo, esta arteria, porque no le veo las válvulas de retroceso por dentro, ¿vale? Se hace una pequeña herida,
pues van las plaquetas y dicen, uy, aquí hay gas, ¿vale? Y cuando las plaquetas detectan un lugar donde hay aire, pues se lanzan en melee, como si fueran jugadores de rugby, se lanzan en melee, se secan e intentan taponar esa herida, taponar la hemorragia, ¿vale? Esa es la misión de una plaqueta. ¿Tiene algo que ver esto con el buceo? Pues muchísimo. ¿Por qué? Porque las plaquetas son tontas y no conocen la diferencia entre una burbuja de nitrógeno y una herida. Entonces ellas, cuando vayan a detectar una burbuja de nitrógeno, detecten que nosotros estamos regresando a la superficie, estamos padeciendo un poco de enfermedad de descompresión, alguna burbuja de nitrógeno aparece entre nuestro cuerpo, cuando esa burbuja de nitrógeno es detectada por una plaqueta, ¡ah, una herida! Porque son tontas, no saben que eso es una burbuja, no es una herida. Pero ellas piensan que es una herida. Se van a tirar encima, se van a secar y van a hacer que esa burbuja de nitrógeno, que si hubiese continuado sola, a lo mejor se hubiese vuelto a disolver, hubiese desaparecido sola o se hubiese roto en trocitos más pequeños, con lo cual el problema hubiese sido menor. Ahora tenemos una pelota de fútbol circulando por dentro de nuestro cuerpo. Y cuando esa pelota de fútbol sea lo suficientemente grande como para taponar un conducto, ¿vale? El nombre de una plaqueta hemos dicho que es trombócito. Los trombócitos fabrican trombos, que son la pelota de fútbol. Y los trombos provocan trombosis, que es que un trombo llega a una arteria más pequeña y no puede pasar y colapsa. No deja pasar la sangre por ahí. ¿De acuerdo? Eso es una trombosis. ¿Vale? ¿Cómo solucionamos el problema de las plaquetas o cómo podemos aliviar un poco el problema de las plaquetas? Tomando anticoagulantes. ¿Cuál es un anticoagulante que tenemos todos a mano? La aspirina. ¿Vale? Tomar un par de aspirinas. Si, cuidado, no os toméis la caja entera porque entonces lo que tendréis será una úlcera de estómago, pero un par de aspirinas si creéis que sois candidatos a sufrir enfermedad de descompresión, pues esto hará que las plaquetas no empeoren la situación, ¿vale? Continuáis teniendo una enfermedad de descompresión, pero con las plaquetas sin tocar las narices, ¿vale? O tocando menos las narices, ¿vale? Bien, y hasta aquí este vídeo. Abajo en la descripción voy a dejaros más información por si estáis interesados. Y recordaros que si os ha gustado el vídeo me dejéis un like, dejéis un comentario y si no estáis suscritos al canal pues es un buen momento para hacerlo. Vais a ver que a mi alrededor van a salir unas pestañitas. Una es para que os podáis suscribir a mi canal. La otra es para que podáis ir al siguiente vídeo que está relacionado con este. Y la última es para que vayáis a la lista de reproducción donde está este vídeo junto con los demás.